agradecerles porque la semana pasada hubo un inconveniente, no pudo hacer la reunión como pensaba, no tenía la máquina accesible en ese momento. Entonces ahora vamos a tratar de avanzar lo posible. Felizmente hemos avanzado bastante bien, prácticamente estamos ya en la parte final, ¿no? Casi casi lo que nos queda es la revisión de los temas que habíamos propuesto, de lo que hubo un pequeño avance hace la vez anterior, ¿no? Miren, como recordarán, hemos revisado básicamente las pautas, ¿no? Las guías eh, se han elaborado para poder mejorar la revisión, ¿no? Para uniformizar, ¿no? Mejorar, uniformizar la revisión de artículos publicados tanto por parte de los equipos editoriales de revistas como por los lectores, ¿no? Para quienes tengan que hacer uso de la fuente científica internacional, pues entonces les sirve para poder, como digo, no solamente verificar la calidad de la publicación, ¿no? Sino para determinar rápidamente si es que hay algún criterio que pueda de alguna forma cuestionar el valor de lo que uno revisa, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, en realidad es sencillo, básicamente aprender a ver algunos detalles, ¿no? Y no necesariamente tenemos que leer todo el artículo, todo el texto, ¿no? En la uno, bueno, es interesante revisar datos puntuales, pero si tenemos una guía que nos ayude, primero identificamos si es válido, si tenemos la información, digamos, suficiente para darle un nivel de evidencia y luego la vamos corrigiendo. En fin, entonces, dentro de todo lo que hemos visto, ¿no? Hay estudios observacionales, hay estudios de caso control, de cohort, de todos los diseños que hemos conocido, ¿no? Sin embargo, una de las de los puntos, digamos, más altos en lo que corresponde a la evidencia y que utilizamos con frecuencia son las guías de práctica clínica, ¿no? ¿Quién no ha revisado alguna guía de algún tema en particular, ¿no? En algunas ocasiones incluso hasta, recuerdo con residentes internos, hasta discutíamos porque muchas guías son sumamente minuciosas, muy exhaustivas, a veces en datos, en parámetros, en criterios, etcétera. Entonces es importante saber cómo aplicarlas, pero y sobre todo tener claro cuál es el proceso de elaboración de una guía de práctica clínica, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a revisar brevemente si es que no lo tienen claro ahora, ¿no? Entonces recordando solamente lo que es la medicina basada en evidencias es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia vigente para tomar decisiones sobre diagnóstico, terapéutica, pronóstico, entre otras acciones que se hace durante la atención. Es decir, no basarse solamente en que me parece correcto o en mi juicio o en mi propia experiencia o porque me lo contó un amigo, no. No, utilizar la evidencia científica para poder tomar decisiones. Entonces, como ustedes recordarán, ¿no? Los niveles de evidencia van en ese orden descendente, los metaanálisis, los ensayos clínicos aleatorios, los no aleatorios, los cohortes, ¿no? Prospectivos, casos controles, cohortes retrospectivas, los estudios de prevalencia, los estudios de casos o reporte de casos, ¿no? Y finalmente las opiniones de expertos. Entonces, dentro de los niveles elevados están las guías de práctica clínica, que son una especie de metaanálisis, son una revisión sistemática de todo un grupo de información. En nuestro país, ya desde hace algunos años, desde 2015, ya se estableció inclusive el procedimiento para ello. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, se reunía un grupo de amigos de un hospital, de un servicio, de una universidad, buscaban algo de información y decían, ya, listo, ya está la guía práctica clínica, ¿no? Entonces, lo que a veces era un protocolo de servicio, qué sé yo, un flujograma de atenciones, un flujograma de decisiones, algunas cosas relativamente eh, sencillas, pero no por eso que no fueran útiles, a veces se les llamaba guía de práctica clínica, ¿no? Entonces, es importante tener claro esa situación. Las guías de práctica clínica son documentos que ya
Dios mediante está ya normado inclusive en nuestro país y a nivel mundial también, ¿no? Bueno, no sé si mundial, pero muchos países, ¿no? Y hay una norma inclusive para elaborar las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud y ese trabajo se ha estado realizando, ¿no? Se reúne un grupo de colegas que hacen la revisión sistemática y hacen un trabajo muy interesante que le vamos a mencionar. Entonces, ¿qué es una guía de práctica clínica que abreviaremos como GPC? ¿No? Es un conjunto de recomendaciones que se desarrollan en forma sistemática para ayudar a los profesionales y a los pacientes también, cuando sea necesario, tomar decisiones sobre atención sanitaria más apropiada y a poder seleccionar opciones tanto diagnósticas como terapéuticas a la hora de abordar un problema de salud o una condición clínica. Es decir, las guías de práctica clínica no solo están destinadas a los trabajadores de salud, tienen acápites que también pueden referirse a los pacientes respecto a las medidas de terapia no farmacológica, los estilos de vida saludable, etcétera. ¿No? Hay varias cositas que pueden ser eh, importantes para poder evaluar. El proceso de elaboración de una guía preteclínica, como decía, no es que me siento y dijo, hoy tengo ganas de hacer una guía y la hago. No, tiene que planificarse, ¿no? Tienen que incorporarse en lo que se llama el plan operativo anual de una institución. Mejor dicho, las guías tienen que ser elaboradas por instituciones más que por personas. ¿Sí? Es decir, pongamos la metáfora, si ustedes, un grupo de ustedes deseara elaborar una guía de práctica clínica de algún tema en particular, lo propone a su escuela, a su facultad, a la universidad, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda incluir dentro de lo que llaman el plan operativo anual. Todas las instituciones tienen una planificación de actividades que se van a realizar a lo largo del año, para que justamente puedan tener plazos, requisitos, presupuestos, disponer el tiempo necesario, etcétera. Entonces tienen que incluirlo en el plan operativo de tal manera que la guía sería producto de la planificación de la institución a la que pertenecen. Pongamos la escuela de medicina, ¿de acuerdo? Entonces tiene que estar incorporado, ¿no es? Repito, que se junta un grupo de entusiastas de hoy vamos a hacer una guía, ¿no? Porque luego cuando se formula, se aplicará lo que vamos a mencionar después en la norma técnica, se aprueba también por un órgano responsable que presenta esa guía para aprobación mediante una resolución ministerial. Es decir, las guías, en el caso del MINSA, tienen que ser aprobadas por una resolución del ministerio. Si fuera una guía, por ejemplo, de la escuela o de la facultad de la Unión, probablemente tenga que ser aprobada mediante una resolución rectoral. Luego se tiene que difundir. Una vez que se ha elaborado, se ha formulado, se ha aprobado, tiene que difundirse para que pueda para que los interesados, las personas a quienes están dirigidas, tengan conocimiento de su contenido y la puedan aplicar. Eso conlleva entonces la implementación. Es decir, todo lo que está mencionado tiene que asegurarse que pueda, primero, ser socializado, es decir, difundido entre los protagonistas. Tienen que ser capacitados en la forma de leer, interpretar y ejecutar algunas cosas que pueden ser tácitas a veces, pero para ese tipo de cosas no debería quedar nada tácito. Y debe haber una asistencia técnica para la implementación. Es decir, supongamos que se propone un examen auxiliar X, ¿no? De laboratorio, rayo, procedimiento, etcétera, ¿no? Que se hace pocas veces o que tiene algunas características particulares para su ejecución, tiene entonces que implementarse y revisar si es que, por ejemplo, hay personal capacitado, si requiere especialización de algún tipo, requiere algún equipo, algún ambiente, ¿no? Requiere presupuesto, etcétera. Tiene que esa es la implementación. Lograr que aquello que está planificado se pueda ejecutar, se pueda eh, desarrollar, ¿no? Y finalmente, después de la difusión y la implementación, viene la evaluación, ¿no? Conforme se va aplicando una guía, luego de cada año, cada 2 años, según como esté establecido, se tiene que hacer una revisión. Y es que, uno, la aplicación de la guía es factible, es útil, es rápida, ¿no? Porque puede haber dudas, puede haber detalles que no sean fácilmente aplicables, por ejemplo, para determinados hospitales o establecimientos de salud o actividades
que una institución realice, ¿no? Entonces, recordar que se diseña, se hace una supervisión, se reciben opiniones de expertos que estén aplicándolas, y el personal operativo, obviamente, ¿no? Así como también cada guía tiene que tener la propuesta de evaluación de indicadores de resultados, ¿no? Cuando ustedes, no sé si ya lo habrán hecho, pero hay formas de evaluar una actividad con indicadores de resultado, de proceso, de impacto, ¿no? Indicadores de estructura. Entonces, cada uno evalúa, por ejemplo, si es que tenemos lo necesario de procesos, si se está cumpliendo alguna actividad, de resultados, si se logró lo que se esperaba, y de impacto, si es que se ha modificado la situación de la realidad que se busca eh, cambiar con la aplicación de la guía, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Hay que preparar, formular, búsqueda de guías existentes nacionales o internacionales que se refieran al tema que se quiera, ¿no? O desarrollar una guía de nuevo o nueva, o se adapte a una guía existente también, porque eso es válido, ¿no? Podemos tomar como referencia una guía de tal institución, tal país, se revisa y se va haciendo las modificaciones que correspondan para poder aplicarle en nuestro país, ¿no? Entonces a eso se le llama adaptación. Una vez que se hace el trabajo de campo, se redacta, se tiene que hacer la validación mediante la revisión de expertos, mediante la aplicación de estudios pilotos, ¿no? Ver si es clara, si es completa, si es, como dije, aplicable, para luego finalmente, ¿no? Se proceder a su aprobación, publicación y difusión. Y finalmente la evaluación que corresponde. Entonces, toda guía tiene que tener un título, una finalidad, objetivo, un ámbito de aplicación. Las guías del MINSA obviamente están destinadas para ser ejecutadas generalmente por estamentos públicos y privados del territorio nacional, estamentos que brindan atención de salud, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se busca estandarizar? Algunas consideraciones generales teóricas, entre comillas, de ese proceso. ¿No? Si es una enfermedad, cuál es la definición, etiología, patología, epidemiología, factores de riesgo, datos cronológicos, datos clínicos, es decir, una descripción del problema de salud que se quiere evaluar, ¿no? Si es que hay que establecer criterios de diagnóstico o un planteamiento de diagnósticos diferenciales, describir si hay exámenes nacionales que sirven para el diagnóstico o especificar si son para la evolución. Ahí hacemos ya para diagnóstico etiológico, para diagnóstico de estadiaje, para pronóstico, para evaluación y seguimiento, ¿no? Para ver recuperación, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que describir qué estudios o qué procedimientos se van a utilizar. Así como también describir, por ejemplo, qué actividades, qué procedimientos van a realizarse según los diferentes niveles de complejidad de los servicios de salud. Recuerden ustedes que hay 4 niveles. Nivel 1, nivel primario, los puestos y centros de salud. Nivel secundario, nivel 2 son los hospitales, ¿no? Locales, regionales. Nivel 3 son los hospitales nacionales. Nivel 4 son los institutos especializados. Entonces, obviamente, a un instituto, pongamos el de neoplásicas, no le vamos a pedir eh, la misma información, la misma complejidad de información que si lo pedimos a un puesto de salud, ¿no? Guardando las distancias, cada uno tiene un nivel resolutivo y por ende de complejidad de atención. Entonces, cada establecimiento tiene que tener planteados sus procedimientos o niveles de actividad según, repito, el nivel de complejidad que tenga, ¿no? Tanto en cuanto a cuidados generales, actividades preventivas, terapéutica específica, monitoreo de efectos adversos de esa terapéutica, ¿no? Criterios de alarma, de alta, pronóstico, complicaciones, obviamente, tanto de la patología de fondo como de la terapéutica que se haya podido plantear. Cuando se establece la necesidad de referencia y contrarreferencia, es decir, cuando un establecimiento de un determinado nivel tiene la sugerencia, la recomendación de derivar el paciente a un nivel superior, y cuando lo inverso, ¿no? Cuando un instituto especializado puede hacer la contrarreferencia, entre comillas, enviarlo de regreso a casa, ¿no?
así como también flujogramas, anexos y bibliografía. Eso es sumamente importante. Todo lo que se recomienda en una guía de práctica clínica necesita tener sustento bibliográfico, ¿no? Cuantas más referencia tenga una guía, pues más contundente van a ser sus recomendaciones, ¿no? ¿De cuándo se elaboran las guías? Cuando hay un problema que tiene un impacto importante en la mortalidad. Por ejemplo, hemos vivido un año de pandemia y que está cambiando día a día, entonces se han hecho diversas guías fragmentadas de diversas etapas del manejo. No se ha completado la guía de práctica clínica de manejo de COVID-19 porque aún hay mucha información que estamos aprendiendo, ¿no? Pero sin embargo, sí hay guías como para que veamos más adelante de diabetes mellitus, por ejemplo, cuando ya hay abundante conocimiento sistematizado, ¿no? También se hace una guía cuando existe variabilidad en la práctica clínica porque hay varios temas que son de discusión, de incertidumbre, ¿no? Por decir, hay escuelas que promueven, por ejemplo, el uso de corticoides en algunos procesos inflamatorios, otros que no. Unos que dicen que tienen que hacer corticoides en meningitis, otros que no. Por ejemplo, ¿no? Hay puntos que pueden tener discrepancia. O cuando hay renovación de técnicas o procedimientos de manejo, ¿no? Conforme avanza la medicina, van apareciendo estrategias, procedimientos, medicamentos, etcétera, que pueden servir para el manejo de una patología, que pueden ser considerados mejores o peores que los tradicionales, ¿no? Nuevamente, en la pandemia se ha intentado hablar de diversos esquemas de tratamiento, algunos muy bien sustentados, otros más bien basados en la creencia de personas, ¿no? Eh, cuando se puede efectuar una acción que consiga una mejora en los resultados del sector salud, o cuando una patología es prioridad en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Por eso que durante los últimos 2 a 3 años se han elaborado muchas guías que están en el portal del MINSA y en el portal del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Un equipo del INS lideró esa actividad, bajaba a cada establecimiento, revisaba la bibliografía, la experiencia vivida por cada grupo e iba elaborando las guías que luego, después de un tiempo, se validaban, ¿no? Entonces, como decía, se describen los alcances, los objetivos, a quienes se aplica, se participa con un grupo de personas a los cuales llamamos implicados, es decir, considerar equipos multidisciplinarios, considerar también, dentro de lo posible, la apreciación, opinión o puntos de vista de los pacientes y probar finalmente la guía entre los usuarios Diana o las personas a quienes corresponde. Entonces, como decía, no es cuestión de lo público y ya está, ¿no? Es también hacer una especie de validación, no solamente con la revisión de profesionales multidisciplinarios, sino también aplicarlo a manera de un piloto en un grupo de, de, casos que pueden ser usuarios potenciales de la guía para ver si es factible de ejecutarse o no. Es importante eh, la rigidez en la elaboración de la guía, ¿no? Hay que realizar búsqueda sistemática, ¿no? Es decir, toda la información posible, definir algunos criterios para seleccionar las evidencias que hemos estado viendo hasta la fecha anterior, ¿no? Se van seleccionando nivel de evidencia 1, 2, 3, ¿no? Recomendación tal o cual para poder determinar entonces en qué medida tal o cual publicación previa va a servir en el contexto de la ley que está elaborando. Hay que describir métodos para formular las recomendaciones que se estén tomando, ¿no? Obviamente está estandarizado, básicamente es uniformizarlo y aplicar lo que ya sabemos, considerar pues beneficios, riesgos, eh, elaborar recomendaciones que tengan que aplicarse según lo que se va encontrando, revisar la guía por un grupo de expertos antes de publicarse, ¿no? Si bien es paradójico, ¿no? Si bien en los niveles de evidencia la opinión de expertos es el último nivel, ¿no? De validez científica, nivel de evidencia, perdón. Sin embargo, para una guía pueda ser publicable, tiene necesariamente que pasar por una revisión de expertos, ¿no? 2, 3 personas, dependiendo de la complejidad del tema, pueden ser muchos en realidad,
según que se quiera hacer una revisión, digamos, exhaustiva o solamente por partes, ¿no? De repente algunas personas dicen, revise esta parte, por favor, revise este capítulo, revise el otro capítulo. La idea es que se pueda tener opiniones fuera del equipo elaborador, ¿no? Que puedan opinar, repito, ¿no? Si es que es aplicable, vale, todo lo que hemos dicho, ¿no? Y también debe incluirse un procedimiento para actualizarla, ¿no? Como todos sabemos, todas las, eh, las guías, las pautas tienen que revisarse periódicamente. Va a depender de la experiencia y de los antecedentes que existan para determinar con qué frecuencia se hace esa actualización. Algunas guías se actualizan cada 2 años, otras cada 3 años, otros se puede hacer una revisión total del documento, ¿no? Dependiendo de la velocidad de generación de información. Pero recuerden, ¿no? Si bien se puede planificar, por ejemplo, que sea en cada 3 años, pero si hubiese una coyuntura que justifique revisarlo antes, se hace, por supuesto, ¿no? La elaboración también debe incluir que la guía sea clara, ¿no? La presentación debe, en lo posible, abreviarse en recomendaciones claves, muy bien específicas y muy concretas que no admitan ambigüedades, presentar diversas opciones para un tratamiento de una enfermedad cuando sea posible. A veces tenemos un esquema, pero hay otros alternativos, sea que el paciente tenga una comorbilidad que impide usar el primer esquema o que tenga alergias, por ejemplo, o que su condición permita escalar o desescalar la complejidad del manejo que corresponda, ¿no? Y obviamente describirá unas herramientas para poder aplicar guías, protocolos, flujogramas, listas de chequeo, etcétera, ¿no? Dentro de la elaboración también está evaluar la aplicabilidad. Es decir, una vez que tenemos recomendaciones, ¿no? Que la bibliografía establece, hay que ver qué barreras podemos tener. Supongamos que tenemos una guía de un problema de salud X que requiere, por ejemplo, según las normas, la bibliografía internacional pueda describir que se requiere exámenes de biología molecular, qué sé yo, codificación de ADN, por ejemplo, ¿no? Que son procedimientos que no se hacen cotidianamente, que se pueden hacer en nuestro país probablemente, pero no se hacen en todos los sitios ni se hacen todos los días. Entonces, tiene que establecerse eso, ¿no? Si es que hay alguna barrera que entonces indirectamente implicaría la necesidad de que el MINSA, en este caso del ejemplo, o la entidad que encabeza el trabajo de la guía, pueda implementar, hacer los cambios necesarios, ¿no? Supongamos, si dijera que hay que hacer que se obtenga una inyección de ADN cotidianamente, entonces habría que establecer, por lo menos en cada región, un laboratorio de genética, ¿no? Y obviamente eso tiene que llevar los costos potenciales para poder aplicar, ¿no? Si supiéramos que un equipo determinado tiene un costo que supera largamente el presupuesto de las instituciones, entonces esa tecnología no es aplicable, ¿no? Porque sería primero una aplicación de algo sumamente costoso y que va a usarse en algunas circunstancias. Entonces la guía tiene que proponer cuáles son las mejores opciones para tratamiento, diagnóstico o según corresponda, ¿no? Así como también algunos criterios claves para el monitoreo, para la tutoría, ¿no? Algo fundamental que debe tener toda guía es que sea extremadamente independiente de la entidad financiadora, ¿no? Eso es interesante porque muchas veces se tiene que establecer con toda claridad que no hay conflictos de intereses de parte de los miembros, ¿no? Que no haya de alguna manera, pongamos que un laboratorio farmacéutico dona un grupo de presupuesto para que se ejecute un estudio, ¿no? Eso podría justificar un conflicto de intereses si este laboratorio desarrolla, por ejemplo, alguna técnica de laboratorio, un examen auxiliar o elabora un medicamento que se puede utilizar en el caso de la patología.
Entonces puede decirte este laboratorio tiene un conflicto de interés al respecto, ¿no? Incluso que tiene que cuidarse muchísimo de que quien financia eh, no pueda interferir de alguna manera en la elaboración del documento, ¿no? Entonces el proceso, como le decía, es valorar las necesidades de actualización de un determinado problema, ¿no? Definir qué tipo de actualización necesitamos. ¿Basta una revisión bibliográfica o necesitamos elaborar una guía? Hay que delimitar qué alcances y objetivos va a tener ese documento. Hay que crear el grupo colaborador. Como decía, no se trata de que yo tengo ganas de hacerle, no, tengo que definir quiénes van a participar según que tengan experiencia en el tema, experiencia en investigación, experiencia, por ejemplo, en auditoría, que hayan identificado problemas, etcétera, ¿no? Hay que formular algunas preguntas clave, como en todas las investigaciones, preguntas pico que pueden orientar lo que vamos a hacer, ¿no? Efectuar la búsqueda rigurosa de bibliografía, ¿no? Ponerse plazos, buscar toda la información disponible de tal o cual tema, ¿no? Luego, hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? La evaluación crítica y síntesis de la evidencia. Entonces, imagínense que ustedes les pidan hacer una guía y tengan que revisarse que 200, 300 artículos, obviamente no van a poner a leerse todos, ¿no? Es por eso que para eso son importantes las guías las pautas que hemos mencionado para poder hacer la lectura breve, concisa y sintética de la evidencia, ¿no? Luego se actualiza el texto y recomendación, se va elaborando el texto, si es que si se elabora, si no existía, se actualiza, se corrige según si es que hay un papel. Y también se modifican las recomendaciones que hayan dado previamente. Se realiza una revisión externa por parte de personas ajenas al equipo que elabora, ajeno a la institución, ¿no? Y finalmente ya se procede a la publicación, ¿no? Una vez que tenemos todas esas etapas, recién se procede a la publicación, que como ustedes verán es en realidad la misma secuencia que se ha hecho para el método científico, por supuesto, ¿no? Solo que ahora ya se establece con un rango de norma nacional que tiene que cumplirse y hay que ser muy estrictos. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, uno de los ejemplos, si no me equivoco, esta creo que fue la primera que publicó la guía para el diagnóstico, tratamiento y control de diabetes mellitus en el diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención, ¿no? Entiendo que ya se había revisado o estaba en revisión, no he tenido oportunidad de confirmarlo. Pues bueno, la encontré y me pareció interesante porque recuerdo que fue una pequeña revolución ese asunto, ¿no? Fue un trabajo importante con muchos colegas que manejan diabetes en diversos niveles. Pero como ven ustedes, la recomendación es para el primer nivel de atención, ¿no? Habrá alguna otra guía que diga para el segundo, para el tercero, según sea el caso, ¿no? Entonces, como conclusiones tenemos que una guía se elabora para uniformizar conceptos, procedimientos, información que existe respecto a un problema específico de salud y que esto está normado desde hace algunos años ya con una norma que parte desde el Ministerio de Salud, por ende es de cumplimiento obligatorio. Entonces, como dije hace un momento, si alguien en una institución tiene la idea de hacer una guía al respecto, tiene que seguir los procedimientos que están establecidos en la norma nacional, ¿no? El equipo elaborador tiene que, lógicamente, estar compuesto por un equipo multidisciplinario. No se trata solo de médicos que por mucha experiencia que tengan puedan opinar de todas las actividades, ¿no? De estar en el manejo de una persona enferma o la resolución de un problema de salud implica la participación de un equipo de salud. No podemos decir que, ya yo sé al respecto y yo lo hago solo. No, hay que incluir un equipo para poder establecer claramente todas las etapas, todas las pautas que necesitamos para esto, ¿no? Como dije también, ¿no? La elaboración de una guía debe planificarse, ¿no? Debe estar, por ejemplo, en las entidades del Estado, ¿no? Se elabora ese plan operativo que ustedes han oído mencionar,
Ese plan operativo, si mal no recuerdo, se elabora el año anterior. Si bien se ejecuta con actividades a partir del mes de enero a diciembre, ¿no? Pero la planificación se hace cuando menos, si mal no recuerdo, 6 meses antes. Es decir, por ejemplo, el plan operativo institucional de este año 2021 está en ejecución, sí, ¿no? Habrá tareas que se debieron hacer en enero, en marzo, o tareas que se harán en junio, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que al mismo tiempo, dentro de la planificación, tiene que estar la fecha en la cual se inicia la revisión de la guía o de la norma del próximo año. Es decir, si ustedes evalúan y consideran que una guía tiene que revisarse porque le corresponde, porque ya le toca en su periodo, porque ha habido cambios desde su momento de su publicación, tiene que planificarse, ¿no? Tiene que establecerse ya fechas, horarios, personas invitadas, si se puede, con varios meses antes, ¿no? O sea, no es de ninguna manera una GPC es una publicación que se hace de un día para otro, ¿no? Por eso que, como dije, muchas veces hemos visto publicaciones de guías que publica un grupo de personas y le llaman guía práctica clínica, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? Como dice, el papel aguanta todo. Entonces ha sido eso, una revisión bibliográfica y todo, pero eh, podría estar fallando, ¿no? En algunos aspectos que se han normado ya. Ahora, toda guía debe aprobarse oficialmente y difundirse eh, en la brevedad posible para poder evaluar su eficacia y actualizarla, ¿no? Es decir, podemos tener una guía maravillosa que resuelva diversos inconvenientes, pero si no se difunde en los profesionales que tienen que aplicarla, no lo van a hacer, ¿no? O aun cuando le apliquen, pero no se obtienen informes de los resultados obtenidos durante su aplicación, entonces no se puede hacer una evaluación, no se puede saber si sirve o no, si todo el esfuerzo desplegado es útil para poder ejecutarlo, para seguir utilizándose, seguir ejecutándose o no. Entonces, porque según esa necesidad de la evaluación se hace la actualización periódica en determinados aspectos, ¿no? Hay algunas guías que se revisan como decía cada 2 años, 3 años, ¿no? Que puede ser parcialmente dependiendo de la complejidad o se establecen medidas o parámetros para medir la urgencia de hacer una revisión completa, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, por ejemplo, ¿no? Me pidieron que participara en una revisión de una guía sobre brucelosis, luego un manejo de rabia. eh, si mal no recuerdo, también participamos alguna vez en la revisión de guía de leishmaniosis, ¿no? La norma nacional. En ese caso eran normas, pero que iban a tener eh, más o menos un contenido que se asemejaba a una guía de práctica clínica, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante porque, como les decía, tenía personas de diversos establecimientos, de diversas experiencias, diversos niveles de complejidad para poder dar sus opiniones respecto al trabajo desarrollado. Entonces, las guías de práctica clínica, como dije, son una revisión sistemática elaborada generalmente por una institución en forma planificada, organizada, y que es importante también, es necesario que tenga que escribirse en la guía si es que su aplicación es en un determinado grupo de establecimientos de un determinado territorio, ¿no? O un determinado grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, las guías que se elaboren aquí en nuestro país, en el Perú, son obviamente de aplicación obligatoria en el Perú. Cuando existe ya una guía respecto a un tema, incluso ya existen eh, condiciones legales que evalúan si es que un médico o un profesional de salud siguió o no lo normado en una guía de prácticas clínicas nacional al respecto, ¿no? Cuando no hay guías nacionales, se recurre a alguna confiable de una institución de prestigio, ¿no? Pero repito, las guías tienen que ser elaboradas por instituciones más que por personas. Las personas representan el trabajo de campo, representan a aquellos que van a hacer
la, la, la elaboración del documento. Entonces, sobre las guías de práctica clínica, como les decía, ¿no? Tenemos claro que son una forma muy útil de elaborar, de resumir información sistemática y que ya en nuestro país se encuentran normadas de elaborarse, ¿no? Que pueden descargar la norma, revisarla, y si trabajan en una institución o tienen conocimiento de que hay un problema de salud X, pueden elaborar la pauta de cómo hacerlo, ¿no? Lo importante es reconocer que hay diversos parámetros para poder cumplir esa tarea, ¿no? Luego, algo que nos ayuda para, digamos, resumir lo que se ha hecho hasta el momento es la metodología GREAT, ¿no? Que evalúa los niveles de evidencia, que ya lo conocemos probablemente para recordar que así como hay pautas para leer diversos estudios, hay una metodología que nos permite saber más o menos cómo asignar los niveles de evidencia, ¿no? Y los grados de recomendación. Recordamos entonces que hay, hay un concepto de calidad de la evidencia, otro de fuerza de la recomendación, ¿no? La calidad de evidencia indica hasta cuánto podemos confiar en la estimación de un efecto para poder apoyar una recomendación. Cuánto una bibliografía nos dice, sí, esto es importante para poder utilizarlo, ¿no? Y la fuerza de la recomendación indica hasta qué punto podemos confiar que si la ponemos en práctica llevará más beneficios que riesgos, ¿no? Es decir, la calidad de evidencia es decir, mira, hay suficiente información para decir esto se hace o esto no se hace. Recuerdan que los niveles decían varias evidencias para hacerlo, algunas evidencias para hacerlo, no hay evidencia para sí o no, hay algunas evidencias para no hacerlo, muchas para no hacerlo, y simplemente no hay información, ¿no? Entonces, esa es la calidad. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la bibliografía existente o en un artículo puntual, ¿no? Que lo que vayamos a decidir es útil? Y luego, entonces, una vez que se está aplicando la evidencia determinada, el grado de recomendación. ¿Cuánto podemos definir si es que lo que se está aplicando sirve sin generar, sirve generando más beneficios que riesgos, ¿no? Es decir, si un procedimiento X es sumamente eficaz para diagnosticar un problema de salud, pero predispone al paciente a un efecto colateral peligroso, entonces puede tener un nivel de evidencia muy alto, pero una fuerza de recomendación muy bajo. ¿Por qué? Porque implica poner en riesgo a una persona, por ejemplo, o a una institución, o genera un gasto muy grande, o requiere la aplicación de una instrumentación que no está disponible. Entonces, puede que tengamos un nivel de evidencia muy grande, pero la recomendación no sea totalmente no sea de la misma magnitud. Entonces no se sorprendan si a veces tenemos eso, ¿no? Los grados de recomendación dependen la fuerza de recomendación depende de la certeza que tengamos de que va a ir todo bien, ¿no? Hay una metodología determinada SIGN que evalúa eso, la calidad de la evidencia, según los diseños que se vayan a utilizar, que ya sabemos cuáles son, y si existe algún riesgo de sesgo en el desarrollo de la investigación. Entonces, así como hay pautas para leer artículos, hay pautas también para eh, establecer, elaborar la calidad de la evidencia. Entonces, es lo que ya recordábamos, ¿no? Solamente para reforzarlo, ¿no? Aquí hay una referencia donde pueden ustedes ver fines del año 2001, ¿no? El nivel de evidencia científica con un nivel elevado, uno y dos cruces, es un metaanálisis, ¿no? Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de una alta calidad con un riesgo reducido de sesgos. Hay uno doble más, uno menos, dos con doble más, dos menos, tres y cuatro, ¿no? Entonces, cada uno de esos niveles de evidencia van combinándose, como decía, el máximo que es el uno doble más, ¿no?
cuando hay metaanálisis o ensayos clínicos controlados con el máximo de evidencia. Y el último, como ya hemos conversado de forma paradójica, es la opinión de expertos, ¿no? Que un experto diga, a mí me parece que esto es así o que esto es así, según mi experiencia. Sin embargo, no significa que no sea útil, ¿no? Recuerden, la opinión de experto también nos permite revisar un documento hecho previamente para poder encontrar la mejor calidad en su presentación, ¿no? Por eso es que le digo, ese es paradójico, ¿no? La opinión de experto es el último nivel, pero cuando quieres publicar algo que sea relativamente valioso, tienes que pedir la opinión de un experto, ¿no? Así, entonces, es así como se van calificando los niveles de evidencia, ¿no? Recuerdan los niveles uno, 2, 3, 4, ¿no? Entonces ya se le va dando una subdivisión según los tipos de estudios que tengamos, ¿no? Obviamente en el nivel 3, justo antes de la opinión de expertos, están los estudios no analíticos, los informes o series de casos, ¿no? Que como hemos dicho, pueden ser muy útiles, especialmente cuando se trata de enfermedades raras, poco frecuentes, tecnologías que no se han aplicado antes, estrategias innovadoras, cuando hay algo que es tan nuevo o tan poco frecuente que no permite hacer un estudio más exhaustivo porque no hay suficiente población, porque no hay suficiente tiempo de existencia para poder evaluarlo, por diversas razones, ¿no? Entonces, eh, se, 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 se utilizan las series de casos que les decía, aun cuando, repito, sea un nivel de evidencia más bajo, pero tiene su momento en que tienen que aplicarse cuando son sumamente útiles. Denme un minuto, chicos, están llamando. Ya, bueno, estaba llamando por teléfono. Entonces, decíamos, cada uno de estas categorías son útiles para poder revisar. Pues como decía, a veces cuando leen solamente si hay buena evidencia y suficiente, con eso está ya más desagregado para poder hacerlo un poco más claro, ¿no? Como ven ustedes, todos los niveles, todas las categorías uno, por ejemplo, para desagregar eso, ¿no? Tiene uno, metaanálisis de alta calidad, revisión de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. Y ese es el uno, dos cruces. El uno cruz, ¿no? Tiene análisis bien realizados, ¿no? El anterior es de alta calidad y es más exigente. Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgos, ¿no? O sea, sigue viendo cierta subjetividad, es decir, uno, alta calidad y bien realizados, muy poco riesgo a poco riesgo simplemente, ¿no? Y luego el uno menos son metaanálisis, revisiones o ensayos con alto riesgo de sesgos. Es decir, podemos tener un diseño que sea excelente, pero si acaso los riesgos de selección, de información, de memoria, todos los que hemos conocido, no se han controlado debidamente, entonces eso va disminuyendo el nivel de evidencia que se pueda manejar, ¿no? Entonces, esto es importante para poder considerar las diferentes categorías para ello. Esto es la metodología SAI, ¿no? Entonces, cuando le ponen dos cruces, una cruz o un menos, bueno, dos cruces, cuando se cumple la mayoría de criterios de calidad metodológica,
cuando no se han cumplido y se considera poco probable que se afecten las conclusiones del estudio. Es decir, si vemos que se cumplió todo estrictamente, son dos cruces. Cuando no se cumplió, pero tampoco vemos que pueda afectar claramente o poner en tela de juicio el resultado, lo mismo, ¿no? La primera cruz, cuando se han cumplido algunos criterios o cuando poco probable que aquello no cumplido afecta a las conclusiones. Y el negativo, cuando se han cumplido pocos criterios y es probable que el incumplimiento afecte las conclusiones, ¿no? Entonces, si bien guarda también su subjetividad en algunos términos, pero ya le va dando un poco más de consistencia a la forma de cómo evaluar, ¿no? Si ustedes ven que un estudio X tiene, por ejemplo, una selección de población, ¿no? Que, por ejemplo, que corresponda a evaluar adultos, por ejemplo, e incluya adolescentes también, por algún tema, entonces eso podría afectar la validez de los resultados o de las conclusiones. Entonces podría estar, aun cuando es un metaanálisis o un diseño muy bien ejecutado, pero si hay algún tipo de sesgo que podría afectar, le pondríamos un menos. Hay un metaanálisis de repente o un ensayo clínico, pero con un menos porque hay un sesgo probable que ha de afectar la información. Pero si tuvieran un sesgo, qué sé yo, de selección, pero que por los criterios de, por los criterios de inclusión o exclusión, reduce o son muy específicos y podría haberse pasado uno u otro individuo que, como ustedes recordarán, cuando nos ponemos en el peor escenario, ponemos de que los errores disminuyen en realidad la eficacia o los resultados o los alteren. Entonces, si no pasa eso, vamos a ponerle que sea pues dos cruces, ¿de acuerdo? Entonces hay formas de desdoblar, si se quiere, los niveles de evidencia que conocemos, ¿no? Y los grados de recomendación, ¿no? Lo mismo, ¿no? Tenemos también con los que ya sabemos, A, B, C, D, ¿no? En el A especifica cuando hay un metaanálisis, una revisión o un ensayo clínico que fue calificado como uno o dos cruces y que es aplicable a la población diana, que se está estudiando, que se está considerando, o tiene un volumen de evidencia compuesto por estudios clasificados como uno más y una gran consistencia entre ellos. Es decir, casi tiene todo muy bien. O sea, no solamente tiene un nivel de evidencia uno o dos cruces, sino además es aplicable. Se puede, o sea, porque podemos tener un estudio que sea válido desde el punto de vista según lo que se ha escrito, pero que no necesariamente nos sirva para la población que estamos trabajando o para la que ha justificado el estudio. Un ratito, chicos. Y como decía, en la contraparte, en nivel D, ¿no? Que hay evidencia de nivel 3 o 4, es decir, los que hemos dicho, no analíticos, opiniones de expertos, ¿no? O evidencias extrapoladas de estudios referidos como dos más, pero que están, digamos, jalando esto, pero que no necesariamente van a permitirnos dar una certeza de lo que estamos haciendo. Entonces, pero vean ustedes, ¿no? Se mencionan los estudios 2 cruces, 2 cruces, ¿no? 2 cruces, 2 cruces, pero, y 3 o 4. Pero los que dicen uno menos, 2 menos, ¿cuáles son? Los uno menos que tienen alto riesgo de sesgos y los 2 menos que hay riesgo de que la relación no sea causal. Dice entonces, los uno menos y 2 menos no deben usarse en la elaboración de recomendaciones por su riesgo de sesgos. Entonces, los anteriores, digamos, los muy elevados dicen que no hay riesgo de sesgo o lo hay muy poco. Los inferiores simplemente admiten que puede tener riesgo, pero que son tan puntuales que, digamos, no modifican la situación. Pero cuando hay duda respecto al riesgo de sesgo, es decir, los uno menos y 2 menos, entonces ahí sí esos estudios no deben ser considerados dentro de los grados de recomendación. Mejor dicho, si ustedes al hacer su evaluación, ¿no? Tienen un estudio que les dé como conclusión 2 menos, y quieran ustedes usarlo para una guía, por ejemplo, no lo deben usar. ¿Por qué? Porque como bien dice su nombre, ¿no? Hay un riesgo significativo de que no haya una relación causal, que no haya asociación.
puede ser una maravilla el diseño, pero si hay posibilidad de que no exista relación causal, entonces mejor no usarlo, ¿no? Porque no tenemos la certeza de la contundencia del resultado. Y los uno menos lo mismo, ¿no? Puede ser un metaanálisis, una revisión sistemática, un ensayo clínico, pero en el cual los riesgos de sesgos que alteren o que modifiquen los resultados son muy elevados. Entonces, definitivamente no podemos tener certeza de si es un dato recomendable o no recomendable. Recuerden ustedes, ¿no? Las recomendaciones son eso, ¿no? Muy bien, esto me sirve porque me confirma que esto sirve y que va a ayudar, o esto me confirma o me da idea de que puede ayudar, o otro que me confirma de que no me va a servir, o me da una gran tendencia, una gran certeza de que esto no me va a servir. En cambio, cuando tenemos algo que, mira, no tengo fuerza para poder decirlo o no hay información suficiente para darlo de recomendación, entonces esos son los uno, dos, los uno menos y dos menos, ¿no? El resultado puede ser muy interesante, pero si tenemos dudas de la asociación, dudas del sesgo, entonces no podemos decir que lo que diga el estudio sea cierto o falso, ¿no? Es más, hay un riesgo de que sea falso, por ende, la conclusión es no hay, no hay certeza, no hay información suficiente, ¿no? No es que eh, no se pueden utilizar esos estudios. Por eso que estas pautas son para tratar de más o menos darle una forma, eh, digamos, un poco más consistente a lo que tenemos que estudiar con la revisión bibliográfica. Este es un esquema del método SIGN, ¿no? Que es básicamente lo que hemos mencionado, ¿no? Pero ya en una lista de chequeo para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Tanto los estudios de nivel 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Ahora, el método GRADE, que es el grado de recomendaciones y el desarrollo de evaluaciones, ¿no? Como decía, es una forma de considerar la magnitud de los efectos de las intervenciones y la confianza de que de lo que estos estudios estiman. Establece o determina el concepto de calidad de evidencia, de fuerza de recomendación que ya lo he mencionado. Entonces, en los últimos 10 años, bueno, ya va avanzando más porque fue eso, este argumento es para la década del 2000, 2010, ¿no? Se reunió este grupo de trabajo, ¿no? Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Este grupo de trabajo GRADE para elaborar un método que permita eso, ¿no? Abreviar la revisión de la calidad de evidencia y de recomendación. Y eso ha ido adaptándose tanto por la OMS como la Biblioteca de Colaboración Cochrane, ¿no? Que como ustedes saben, es una de las fuentes de referencia de revisiones sistemáticas. Entonces, el método Gray tiene una gran difusión y aceptación, ya lo hemos dicho. OMS lo está aplicando, es riguroso, transparente, está muy bien estructurado, aborda las limitaciones que tienen otros sistemas, evalúa la importancia y calidad del resultado principalmente. Tiene un software libre para elaborar materiales de trabajo, un Grade Pro que ustedes pueden ingresar y si quieren elaborar fichas, cuestionarios, pueden visitarlo, ¿no? Eh, es relativamente complejo, pero requiere información muy específica, ¿no? Entonces nos habla, por ejemplo, de el proceso para elaborar una revisión sistemática, del proceso para elaborar una guía práctica clínica que tiene que ser una secuencia, y cómo Grade evalúa esto, ¿no? Tablas de resumen de evidencias, tablas de evidencia de recomendaciones y las recomendaciones propiamente dichas, ¿no? El proceso Grade va eh, digamos, evaluando cada uno de las etapas del proceso de la generación de información. Vean ustedes, se basa en este caso en revisiones sistemáticas y ya de práctica clínica, que son, digamos, los estudios quizás de mayor fuerza, ¿no? ¿Qué criterios utilizan? El diseño, ¿no? Los factores que disminuyen la confianza y factores que aumentan la confianza de los resultados. Entonces, se inicia con que
se determina cuál es el tipo de estudio, observacional o aleatorizado, ¿no? Eh, Como ustedes saben bien, el problema con los estudios observacionales es que tienen un sesgo de selección inherente al diseño mismo y que puede ser controlado, manejado, corregido de alguna forma según las actividades que realice el equipo investigador. Entonces, por eso que es importante determinar si es que ha habido aleatorización en la selección de participantes, ¿no? Entonces, un diseño de estudio observacional va a tener, como ya todos sabemos, un nivel de certeza, de calidad, de fuerza de evidencia menor que aquel que no sea aleatorizado, ¿no? Eh, entonces es lógico decir que confío más en un resultado de un estudio controlado aleatorizado que en un estudio observacional, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, ese es un primer punto de evaluación. Tengo un estudio, a ver, por eso que es importante saber cómo fue la selección de la población. Primero, qué población fue, uno, y cómo se seleccionó la población. Si dice que fue seleccionados al azar, fueron, qué sé yo, se hizo alguna selección en la cual todos los participantes pudieran ser eh, objetos del estudio o que simplemente no hubo muestreo y se realizó un estudio censal, entonces podríamos decir que se ha aleatorizado, todos tuvieron la misma opción. Pero cuando hay alguna descripción de estudios que tengan autoselección o selección por conveniencia o algún criterio de selección no necesariamente que pudiera haber admitido alguna preferencia, opinión favorable o desfavorable de los participantes o de los investigadores. Entonces, ese es un estudio que va a dejar, va a tener por lo menos cuestionable su validez. Entonces, principalmente ese es el primer punto. El diseño del estudio, aleatorizado o no aleatorizado, ¿no? Moraleja, si ustedes tienen un estudio no aleatorizado, ya pónganlo al final de la lista porque ya saben que tan solo por ese pequeño detalle ya tiene un cuestionamiento grande. ¿Sí? Ahora, hay factores que pueden afectar la confianza de los resultados. ¿Cómo? La disminuyen cuando hay riesgos de sesgo, así hayan sido controlados, pero hay riesgos de sexo, de sesgo que no se hayan resuelto correctamente o que no se hayan notado. A veces hay estudios en los cuales uno lee y encuentra implícito un sesgo de selección, por ejemplo, pero que no se haya manejado correctamente. Cuando haya resultados imprecisos con instrumentos no estandarizados, no validados, metodología diseñada por el equipo investigador, etcétera, ¿no? Cuando haya resultados que tienen cierta inconsistencia, resultados que son discrepantes o que no necesariamente se basan en los estudios realizados o en los procedimientos, ¿no? Como no hay problemas de aplicabilidad de la evidencia. Muy bien, me da un resultado que puede no tener sesgo, puede ser un resultado preciso, pero que no tengo cómo aplicarlo, ¿no? No, cuando haya una evidencia, una recomendación que, eh, como dije hace un momento, si quisieran ustedes tener un diagnóstico en base a biología molecular, pero no tenemos disponible, entonces se puede aplicar, por muy bueno, excelente que sea, ¿no? Y también cuando hay lo que le llaman el sesgo de publicación, los conflictos de intereses, ¿no? Cuando hay ah, alguna posibilidad de cuestionar la independencia de los autores, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ustedes han, bueno, supongo, han asistido alguna vez a un congreso de ciencias médicas, ¿no? Es muy frecuente en realidad que en algunos congresos haya simposios que son financiados, elaborados por compañías farmacéuticas, ¿no? Donde por lo general, ¿no? Plantean estudios que hablan maravillas de algún producto de laboratorio en frente de alguno otro que pueda ser equivalente, pero de otra firma, ¿no? Entonces, puede el estudio ser una maravilla, por supuesto que sí, pero el solo hecho que lo está financiando aquel que produce el fármaco o realiza el procedimiento que está siendo evaluado, entonces ya
definitivamente no atenta contra la confianza que se tenga, ¿no? No porque se esté haciendo algo ilegal, no solamente porque ya se está, eh, hay riesgo de que se manipule la información o que se brinde de manera tal que eh, diga lo que el laboratorio quiere saber, ¿no? O quiere brindar, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante el conflicto de intereses. Cuando hay esos simposios, como leo, muchas veces a unos van invitados a una actividad y todo, ¿no? Y entonces, es raro que un laboratorio farmacéutico, por lo menos, nos presente estudios que no respaldan sus productos, ¿no? O que plantean alguna cuestión, ¿no? Yo recuerdo mucho que alguna vez me presentaban un producto, un analgésico X, ¿no? O un, no, un antiparasitario, recuerdo. Que, por ejemplo, creo que ustedes estaban muy jóvenes todavía, cuando se salió al mercado nitazoxanida, ¿no? En esa época, el producto comercial se llamaba Colufase, ¿no? Todavía sigue llamando, pero había otras opciones, ¿no? Y se vendía, pues, en los congresos como que era una panacea, era literalmente un matatodo, ¿no? Entonces, cuando se les cuestionaba cómo es que un solo producto puede tener tal mecanismo de acción que afecte tanto protozoarios como elementos, ¿no? Diversos protozoarios de diversas localizaciones tisulares, intestinales, hemáticos, ¿no? Y al mismo tiempo actúe contra elementos que son eh, organismos tan diferentes, ¿no? Que actúe contra varios protozoarios, bueno, se acepta. Que actúe contra nematodes, podría ser. Pero que también actúe contra cestodes, ¿no? Entonces, un producto que literalmente era un matatodo en cuanto a parásitos se refiere, ¿no? Entonces, costaba creerlo, ¿no? Costaba creer que fuera tan panacea como se propagandizaba al principio, ¿no? Pero obviamente mostraban estudios que era una maravilla, ¿no? Y bueno, luego con el tiempo se fue viendo pues que efectivamente no tenía tanta eficacia como mostraron los primeros estudios, ya sea porque fueron estudios observacionales algunos, porque tuvieron algún sesgo de selección, inclusive yo tuve la oportunidad de participar en un estudio que evaluaba, que comparaba, ¿no? Nitazoxanida frente a tiabendazol, si mal no recuerdo, y albendazol en el manejo de estrongiloides, por ejemplo. En una diversa población se hicieron todos los estudios y no encontrábamos mayor diferencia. Es más, el tiabendazol sigue siendo mucho más eficaz que el nitazoxanida en el caso de estrongiloides cercoralis, ¿no? Podía funcionar con alguna eficacia similar, por ejemplo, en otros helmintos, ¿no? Lo cual llamaba la atención, ¿no? Pero por lo menos como decía, la imagen que nos habían dicho de que era pues la maravilla, ¿no? Que no había nada mejor. Entonces se comenzó a caer, ¿no? Y con el paso del tiempo, sí, pues ahora el Tanzania es un producto muy útil para algunos coccidios, por ejemplo, con algunos protozoarios, pero no necesariamente como fue al principio con todos los parásitos que existían, como en algún momento vendieron, ¿no? Era realmente, cuando me acuerdo cuando parecía, era la panacea. Era como decir ya nunca más parasitosis por usar nitrosamida. Pero con el paso del tiempo eso fue cambiando. Entonces ya quedó pues en sombra de dudas si es que hubo un sesgo de publicación porque obviamente el laboratorio que financiaba los estudios, ¿no? Ahora, así como hay factores que atentan o disminuyen la confianza en los resultados, también hay algunos que la aumentan, ¿no? Cuando hay un efecto de gran magnitud, cuando hay evidencia de posibles variables confusoras que refuercen la conclusión y la existencia de una gradiente dosis-respuesta. Es decir, lo contrario, ¿no? Cuando hay la posibilidad, en el primer caso, de que los estudios tengan algún error para decir que son menos importantes de lo que haya. En el segundo caso es cuando hay estudios o detalles o errores que más bien sobredimensionan la relación, ¿no? Eh, Cuando haya efectos así, pues, como le dije, es una fase que mataba a todos, se decía, ¿no? O había algunos aspectos que reforzaban la posible respuesta, ¿no?
medicación concomitante, grados de intensidad de infecciones, comorbilidades del paciente, ¿no? Algo que pudiera de alguna forma incrementar la relación dosis-respuesta, ¿no? Entonces, se exagera el resultado, se exagera la conclusión, pero en base a datos que son cuestionables, por lo menos, ya sea porque la confianza de los resultados aumenta de manera exagerada o se reduce y se puede cuestionar entonces. Entonces, Gray establece nivel de evidencia alto, moderado, bajo y muy bajo, ¿no? Según lo que estamos mencionando. Sí, cuando estamos realmente seguros de que el efecto real de la información se encuentra cerca de nuestra estimación, ¿no? Moderado cuando el efecto real de la intervención probablemente está cerca de nuestra estimación, pero existe posibilidad de que sea alguna diferencia. El nivel de evidencia grade bajo con el efecto real de intervención puede ser definitivamente diferente, ¿no? A lo que se estima. Y con muy bajo cuando ya es probable que el efecto de intervención sea definitivamente o muy sustancialmente diferente de lo que se estima. Entonces la metodología de Gray plantea alto, moderado, bajo y muy bajo dependiendo de eso, ¿no? De si estamos estimando algo y revisamos lo que dice el estudio, entonces si coincide que todo está muy bien, perfecto, hay una relación de causa-efecto, hay una relación de asociación sumamente fuerte y sin sesgo de por medio, perfecto, es un nivel alto, pero cuando hay cuestiones que puedan hacernos dudar respecto a ello, entonces es un nivel más bien muy bajo, ¿no? Luego, las tipo recomendaciones establecen que sean débiles o fuertes según que se cumplan todas las condiciones que se describen ahí, ¿no? La calidad de evidencia, el balance de riesgo-beneficio, valores de los pacientes, considerando el recurso que se necesita. Si se cumple todos ellos, es una recomendación fuerte. De alguna de solamente de algunas de ellas, entonces se establece una recomendación débil, ¿no? Entonces el sistema GRADE, ¿no? Reconoce una forma, digamos, alternativa y sencilla de sistematizar y clasificar la evidencia y las recomendaciones, ¿no? Que se han ido tomando mucho, ¿no? Entonces, es importante revisar, familiarizarse, utilizarlas periódicamente, sobre todo cuando hacemos revisión de bibliografía nueva, ¿no? Como les decía, estas recomendaciones fuertes o débiles, ¿no? Que equivalen en cierto punto a los niveles ABCD de otras clasificaciones, básicamente se, se relacionan al contenido que nosotros revisamos, ¿no? Si ustedes ven que un estudio, uno, es aleatorizado, segundo, controla sesgos, tercero, evita variables confusoras, cuatro, hace un análisis adecuado de la información, cinco, no tiene conflictos de interés, pueden plantearlo como que fuera un nivel de evidencia elevado según el diseño que haya tenido y de recomendación fuerte, ¿no? Ahora, esto es básicamente para tener, digamos, en claro de qué se trata o cómo es el procedimiento, ¿no? Pero ya cuando ustedes hacen revisiones, cuando ustedes recurren a los metaanálisis, por ejemplo, ya está hecho el trabajo a veces de la clasificación del nivel de evidencia y de la fuerza de recomendación, ¿no? Entonces, eso es lo que resumen las guías de práctica clínica, ¿no? Ya hacen el trabajo de identificar tal o cual calificación en base a estos parámetros que estamos mencionando. Entonces, básicamente para que cuando ustedes puedan evaluar a un artículo nuevo, ¿no? Que no esté citado en una guía, en una revisión sistemática, puedan hacer su propia calificación y evaluación entonces. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Eso es lo que teníamos que revisar hoy, ¿no? La elaboración de la guía de práctica clínica y la metodología que como vemos solamente es revisar algo que ya conocemos, no nos estamos dando nada diferente, nada nuevo, ¿no? Lo importante que tenemos es que saber de que hay diversas herramientas para poder medirlos, medir la calidad de lo que leemos, ¿no? Como ven, hay diversos métodos, diversas guías, patrones, lista de chequeo, pero lo más importante y que no se reemplaza nunca es que ustedes desarrollen, tienen y desarrollen lo que proponemos, ¿no? La lectura crítica, ¿no?
el juicio clínico, la evaluación de lo que están ustedes recibiendo. Si yo les digo, mira, toma este artículo que es nivel, nivel 1, 2 cruces y es una recomendación fuerte, muy bien. Si ustedes deciden si toman mi opinión y la siguen o lo valoran, ¿no? Y básicamente para eso hemos aprendido que hay diversos parámetros que hay que revisar en la bibliografía para poder calificar entonces, ¿no? A veces ha ocurrido, ¿no? Pocas veces, por supuesto, que encontramos una guía y dice algo al respecto de un determinado tema, pero conforme pasa el tiempo, y un artículo tiene que ser 5 años, 10 años, a veces las metodologías utilizadas para diagnóstico en ese momento, con el paso del tiempo, dejan de ser todos los fidedignos o confiables que pueden ser ahora. Entonces, no es imposible que un artículo modifique su nivel de evidencia o principalmente su grado de recomendación conforme pasa el tiempo, ¿no? Porque puede haber tecnologías que evolucionan, se desarrollan y lo que hace 10 años era una prueba confirmatoria, hoy se haga una prueba más de evaluación y haya mejores pruebas. Por eso que es importante siempre revisar el contexto y por eso que a veces se les solicita, ¿no? Que cuando van ustedes a sustentar a un estudio sea bibliografía relativamente reciente, ¿no? Para que no corran el riesgo de que por el tiempo transcurrido una referencia cambie su grado, su nivel de evidencia, su grado de recomendación, fundamentalmente porque el paso del tiempo ha atentado contra lo que se está haciendo, ¿no? No porque haya sido una mala técnica o un mal estudio, no, ¿no? Sino porque de repente los parámetros, los procedimientos o los criterios que sucedieron en ese momento han ido modificándose con el paso del tiempo, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, con esto, a ver, quiero ver un detallito. Prácticamente estamos completando lo que nos tocaba hacer, ¿no? Tenemos básicamente que leer algo muy sencillo de la próxima fecha respecto a los metaanálisis. El concepto de metaanálisis en realidad es ya conocido por ustedes, en qué consiste, cuáles son los métodos, cómo se hacen los metaanálisis, ¿no? Algún procedimiento para realizar un metaanálisis, que espero muchos pueden ustedes ya comenzar a hacerlo, ¿no? Entonces, con eso completaríamos las actividades, digamos, de clase que tenemos que hacer y nos dejaría para que, Dios mediante, la próxima semana pudiéramos ya a empezar con la revisión de los trabajos que habíamos propuesto, ¿no? Entonces, ya la pasada, un grupo hizo un avance que fue muy interesante en realidad. Entonces, les voy a sugerir que la próxima semana revisamos lo de metaanálisis y Dios mediante tendremos para avanzar con un par de grupos por lo menos, ¿no? Para poder ir revisando ese ejercicio que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Algo que no quede claro. Como siempre, si es que tienen, ya que estamos por prepararnos para la presentación, entonces yo les propondría que si tienen dudas respecto a lo que van a presentar, puedan ustedes consultarlo a través ya sea de su delegado, a través del correo electrónico o a través de un mensaje por el teléfono. ¿De acuerdo? Entonces, la vez pasada, el grupo que nos ayudó avanzando con esto fue el que estudiaba sobre cefaleas, ¿no? Con Joshua, Caroline, Liz, Matthews y Nelson. Un trabajo bien interesante. Entonces, eh, podemos ver cómo hacemos la revisión, ¿no? Primero, como decía, el ejercicio de identificar la pregunta pico, de evidenciar si es que hay aleatorización, si hay sesgos, etcétera, para poder confirmar si es que el estudio es, como sea, válido y para qué nos puede servir, ¿no? Como decía, ningún estudio es malo o es inservible, ¿no? Todos son útiles dependiendo para qué los vamos a, a seleccionar. Muy bien, chicos. Entonces, les agradezco. Estamos cercanos a ir terminando esto. Espero nuevamente que lo que conversemos les sirva a ustedes, ¿no? Como vemos, nada nuevo les estoy diciendo, nada que ustedes no sepan, pero tratamos de sistematizarlos en todo. ¿Sí?
Muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Nos encontramos la siguiente fecha. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Doc.